Buenos días a todos. Soy Azucena Cuquerella. Soy directora de Cuquerella Abogados, empresa adjudicataria del contrato de prestación de servicios, de asesoramiento jurídico y letrada del Consejo de Administración de CACSA. Os presento a mis compañeros que han venido también a esta presentación. Jaume de Ángel y Erika Márquez. Jaume es especialista en Derecho Penal y Erika es especialista en Compliance Penal. En esta presentación nos vamos a centrar en el análisis de las conductas prohibidas que ya tenéis descritas en el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Penales que está publicado en la web. Os invito a que podáis buscar y ver ese sistema, porque en él aparecen una serie de protocolos, comportamientos, procedimientos, controles que analizarán y que os ayudarán a prevenir una serie de riesgos penales. Pero es que además lo más importante es que existe un canal de denuncias donde si os encontráis en una determinada situación de las que vamos a analizar ahora, tendréis que acudir, seáis vosotros los agraviados o sea una tercera persona. Todo este sistema nosotros no lo vamos a explicar ahora porque ya os fue explicado en otra presentación que os hicieron a finales de 2023. Como os he dicho, este sistema no es un sistema que siempre va a estar igual, sino que continuamos actualizándolo cada año. Esta actualización fue realizada a través, porque así nos obligó, la Ley Orgánica 10/2022, por la cual hace responsable a las personas jurídicas, pero ya en materia de acoso sexual. Esto nos hizo introducir esta novedad y modificar este sistema de prevención de riesgos penales con un documento nuevo, que es el documento número 13, que se denomina Protocolo de Acoso. Os invito, por favor, a que lo visitéis en la web. Toda esta exposición que os vamos a hacer, es importante conocer que parece que, dado que la denominación que se le da a estos delitos es un poco grandilocuente, pero sin embargo nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y por eso vamos a hacer hincapié en que conozcáis esas conductas del día a día que pueden ser constitutivas de delito. Vamos a analizar cada uno de estos delitos y para esto tenemos aquí con unos casos prácticos. Veréis que son muy sencillos, pero es para que os quedéis con la idea de cada delito, lo que significa y cómo esa conducta que a lo mejor desconocíamos que es delito puede llevarnos determinados problemas. Jaume os va a explicar cada uno de los delitos y luego acudiremos a los casos prácticos. Buenas tardes. Vamos a ver, como ha comentado Azucena, lo que hemos buscado con esta presentación es buscar una relación de los delitos con esos nombres que comentaba ella, que tienen nombres grandilocuentes y que desde luego siempre son figuras que como ciudadanos a priori nos quedan lejanas, pero que cuando uno se para a estudiar realmente a qué obedecen, o desde luego como nosotros tenemos conocimiento profesional de los mismos, nos damos cuenta que están mucho más cerca y que ocurren mucho más en la cotidianeidad de lo que podría parecer. ¿Vale? El artículo 31.bis del Código Penal también prevé la responsabilidad para las personas jurídicas y bajo qué parámetros se puede aplicar en una serie de delitos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a intentar explicaros también es en qué momento o en qué casos concretos también podría haber algún tipo de responsabilidad para la empresa. Pero como ahora veréis, siempre son ejemplos que puedan tener un mínimo de relación con las actividades que llevamos a cabo laboralmente o con nuestra vida como ciudadano en el mundo.
¿Vale? Entonces, hemos empezado con el delito, que uno de ellos que aparece, el delito de cohecho, bueno, los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que son conductas que tienen que ver con un desempeño incorrecto por parte de alguien que tenga una labor encomendada y que precisamente haga un uso deshonesto de las facultades que tiene como la persona que tiene desempeñadas esas funciones y que involucre a un tercero, en este caso al que va a favorecer en perjuicio de la empresa. El cohecho, supongo que lo habréis escuchado alguna vez, básicamente es lo que conocemos como un soborno de toda la vida. Es intercambiar un favor de tipo profesional a cambio de una dádiva, de un regalo, o de una suma económica. Y el tráfico de influencias, pues bueno, es cuando alguien, para favorecer a un tercero, no es necesario que haya una dádiva, pero sí que puede ser el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Yo me inician una inspección de Hacienda y entonces lo que voy a hacer es que, como tengo un primo que es inspector de Hacienda, intento que él aproveche esa función que tiene para intentar mediar y que, bueno, pues que mi expediente sancionador quede archivado. Sería básicamente que él se aprovechase de esa responsabilidad que tiene para favorecerme a mí, aunque ahí, pues como hemos dicho, no habría ningún tipo de intercambio económico. Ahora os vamos a poner algunos ejemplos que yo creo que ayudarán a reforzar un poco el concepto que podáis tener de este tipo de conductas, porque la verdad es que cuando se explican siempre acaban pareciendo temas abstractos. Hemos puesto como ejemplo, es para entender, es ficticio. Le pregunto a Jaume, ¿es delito si el dueño de una agencia de viajes regala cada Navidad jamones de Joselito a cambio de dar acceso ilimitado al edificio del Museo Hemisférico Oceanográfico a sus clientes y teniendo como colofón final una noche loca en Mía? Bueno, pues aquí nos encontraríamos ante un supuesto paradigmático de un delito de cohecho. ¿Por qué? Pues porque yo me estaría haciendo un uso, bueno, yo si fuera el que comete el delito, me estaría aprovechando de mi desempeño laboral para favorecer a un tercero con perjuicio económico para la empresa donde trabajo y con ánimo de lucro, porque me estaría enriqueciendo. Aquí me estarían dando unos jamones que, aparte de estar muy buenos, valen mucho dinero, con lo cual el tema estaría muy claro. Lo que básicamente se trata de evitar es que haya un perjuicio para las empresas y gente seguramente haciendo un uso exorbitante de sus facultades o, desde luego, inadecuado, pues aprovechándose de la situación privilegiada en la que tiene laboralmente en perjuicio de la empresa en la que trabaja. ¿Sería responsabilidad del trabajador? ¿Sería responsabilidad de la empresa, de la agencia de viajes? Pues aquí, en este caso, concretamente, en el cohecho, sí que habría una responsabilidad para el agente externo corruptor, que en este caso sería el dueño de la agencia de viajes. También habría una responsabilidad individual del trabajador. La empresa, en este caso, del supuesto práctico, no tendría ningún tipo de responsabilidad, al contrario, sería el sujeto pasivo del delito, es decir, la víctima, el que lo sufre, incluso tendría derecho a personarse como acusación particular en un hipotético procedimiento que hubiese para recuperar lo que se le haya podido defraudar. Yo, ya que me habéis hecho subir, en esta segunda voy a empezar a preguntar. En este caso, por ejemplo, lo que habéis comentado en otro ejemplo antes, la cadena de mando, ¿vale? El que tiene que supervisar al señor que coge el jamón, el que tiene que supervisar al que tiene que supervisar. Es decir, bueno, antes has puesto un ejemplo con otro caso, pero... Sí, vamos a ver, aquí lo que está claro, antes os he hecho referencia al 31 bis, y este artículo lo que hace es prever un poco de cómo se irían depurando las responsabilidades. Aquí lo que siempre hay que acudir al caso concreto, como ha insistido mucho antes, y lo que habría que ver es si es un hecho aislado o es una situación, una dinámica
que se perpetúa en el tiempo y se tolera por parte de los órganos encargados de su control. Es decir, porque evidentemente podrían tener una responsabilidad invigilando si tú estás viendo una situación delictiva y la toleras. En cierta forma, luego habría que acotar el tema para ver si esa responsabilidad podría llegar a ser delictiva o únicamente a efectos del régimen que pueda tener laboral, el régimen laboral sancionador que pueda tener la empresa a tal efecto. Y la otra pregunta que sí que te han hecho antes es ¿qué pasa si yo lo veo? ¿Vale? Yo estoy viendo que te regalan a ti el jamón, pero yo no... Claro, hay que saber que este tipo de delitos se pueden cometer de dos formas, por acción o por omisión. Es decir, que el mero hecho de a mí no me dan jamón, pero yo veo que aquí se están dando jamones y paso absolutamente de todo, especialmente cuando entiendo que las empresas tienen previstos una serie de protocolos para este tipo de situaciones, entre ellos, como hemos enseñado en la web, un buzón de denuncias para este tipo de acciones, pues podría evidentemente a mí salpicarme esa responsabilidad por no ponerlo en conocimiento de quien tenga que vigilarlo. Y de hecho, la sesión que estamos teniendo ahora forma parte de esas medidas que pone la empresa para que nadie pueda decir que a mí no me dijeron que yo viendo esto puedo no hacer nada y quedarme tan pancho. Es decir, esto también por situarnos en lo que estamos haciendo hoy. Cuando ha hablado de Azucena, el sistema de prevención de delitos de CACSA, yo estoy familiarizado con esos términos y a mí me lo dicen y lo pillo a la primera, pero vosotros que venís hoy solamente y mañana os olvidáis de esto, que sepáis lo que estamos haciendo es justamente eso. Es decir, que la empresa tiene que poner una serie de medidas para evitar que por desconocimiento, por nuestra rutina, por lo que sea, se acaben produciendo alguna de las conductas que ellos van a explicarnos ahora y todos digamos que no sabemos nada y que no tenemos ni idea y que por lo tanto a nosotros no nos aplica. Entonces, uno de los motivos de venir aquí y luego hacer el test es este, ¿vale? Es que la empresa tiene que cerciorarse de que todos somos conscientes en nuestro grado de no expertos de lo básico, ¿vale? Bueno. ¿Tenéis alguna duda respecto de este delito? Porque pasaríamos al siguiente. Bueno, pues si no hay dudas, vamos a abordar ahora el delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿Vale? Este artículo, y concretamente todos los relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, son muy ricos. Quiero decir que el Código Penal prevé un montón de conductas que pueden obtener reproche penal. Y básicamente lo que hace es intentar custodiar pues, datos que son íntimos de las personas de forma inherente por su condición y también pues, proteger un poco su identidad, incluso su imagen pública. Vosotros lo sabéis, con una lista de datos sensibles, el concepto de datos sensibles es muy importante para este procedimiento. Tampoco voy a ahondar, pero es bastante farragoso, pero al final son cosas de pleno conocimiento. Es decir, vosotros sabéis que con el DNI de una persona, su dirección de casa y dos cosas más, puedes meterla en un problema. Nosotros incluso en el despacho una vez llevamos a un chico que había entregado su DNI para apuntarse a una autoescuela y con ese DNI, al final se descubrió que había sido ahí donde lo habían obtenido, le habían abierto una cuenta en ING que se podría abrir por internet y esa cuenta se había usado para ingresar ahí dinero que procedía de actividades ilícitas, con lo cual luego se pudo aclarar la situación, pero el primero que detuvieron fue al titular de la cuenta. Entonces, esto lo que nos dice es cuál ha sido el motivo del legislador para proteger este tipo de conductas. En este artículo también se protege, o eso es lo que viene a castigar, por ejemplo, cuando hay una difusión que se ha dado, y lo hemos visto también en ámbitos laborales, pero bueno, también en ámbitos escolares o otro tipo, o locales o lo que fuera, de vídeos, por ejemplo, de contenido sexual, porque evidentemente ahí también se ve afectada la intimidad de la persona. Como os decía al principio de abordar este delito, la casuística es muy, muy rica y hay muchas variantes de comportamientos que son castigados con el Código Penal, todo en principio con el fin de obtener
pues de conservar la privacidad de las personas. El caso que sale en la foto, por ejemplo, ahí lo que había es que una serie de agentes de policía tenían acceso a bases de datos donde había datos de famosos y comerciaban con ellos, con los colaboradores de este programa del corazón. También, pues ya por seguir aquí con el tema del corazón, cuando Isabel Pantoja fue detenida hubo un montón de policías que tuvieron problemas de índole penal porque se detectó que en la base de datos policial habían accedido a ver la ficha de Isabel Pantoja, que de hecho la foto de su ficha policial luego se filtró por ahí. Y esto fue porque se había incumplido este delito y se había delinquido, porque esto también nosotros lo hemos visto en temas de divorcios, por ejemplo, entre partes. Nosotros llevamos a un médico que, pasado el divorcio, su expareja le puso una querella porque ella sospechaba además con buen criterio, que había accedido a ver sus datos en la base de datos, sus datos médicos en la base de datos, sin que hubiera ya ningún vínculo entre ellos y que por lo tanto no estaba autorizado. No solo eso, sino que además cuando se pidió a Consellería una relación de toda la gente que había accedido a esa base de datos, por las propias dinámicas que se dan en los ambulatorios, oye, está tu tarjeta puesta, pero la dejo ahí, pero entro yo a ver, acabaron 6 médicos más imputados en el mismo ambulatorio por haber accedido sin motivo aparentemente que lo justificara a la base de datos y concretamente a los expedientes médicos de esta persona. Es decir, que luego se pudo arreglar el procedimiento, pero claro, una cosa que tenéis que saber es que este tipo de delitos están, en mi opinión, sobrepenados algunas de las consecuencias, y nos podemos ir que te yendo a un procedimiento en el que te están pidiendo 4 años de prisión por algo que a priori pudiera ser bastante neutro o tampoco tan grave a ojos de un ciudadano estándar como puede ser ver si una persona se está tomando pues una medicina, la que sea, vamos, que tampoco, no sé, eso ya de entrada, si está sobrepenado o poco penado ya son valoraciones ya de cada uno personales, pero lo que quiero decir es que no es ninguna tontería. Hemos puesto como ejemplo un caso, ya hemos estado hablando un poquito de esto, pero para que os centréis en este delito, es un trabajador de Caxa, es ficticio, se lleva un listado de clientes con datos sensibles, DNI, dirección. ¿Sería esto constitutivo de un delito de revelación de secretos? Bien, pues como os he comentado al principio de la exposición de este delito, sí que sería constitutivo de delito básicamente porque en el propio enunciado se dice que el concepto datos sensibles es muy importante. Y lo cierto es que el delito viene a castigar, ni tan siquiera es necesario que luego posteriormente se haga un uso fraudulento de esos datos, basta con la mera apropiación. Y vosotros diréis, ostras, ¿y cómo se van a enterar de que me he llevado esos datos si yo no he hecho uso de ellos? Pues lo cierto es que nosotros lo hemos visto en nuestro desempeño profesional como con unas periciales informáticas que se hacen ahora, que están a la orden del día, se puede ver muy claramente cuál ha sido el flujo de datos que ha habido en un ordenador o si se ha volcado algún tipo de dato en un pendrive o lo que fuera. Y eso pues, puede tener posteriormente consecuencias graves. Graves porque se está poniendo de moda en algunas empresas, cuando un trabajador se va, pues ver en el ordenador si se ha llevado algún tipo de dato que pudiera ser relevante. Esto puede venir en 2 vertientes, tanto por este delito como por un delito contra la propiedad industrial, si se ha llevado, que posteriormente veremos si se ha llevado algún secreto de empresa, concretamente del sector al que se dedique. Entonces, Jaume, por aclarar, es que este tipo de delitos se coge la lista y no se usa para nada. ¿Solo el coger la lista ya es delito? Sí, sería delito porque tú te estás apoderando de datos sensibles de una tercera persona.
Si luego hiciéramos un uso fraudulento de esos datos, eso sería aparte, iría en concurso, quiero decir que concurrirían simultáneamente este delito y otro. Por ejemplo, si lo que os he comentado antes, abrir una cuenta bancaria, pues eso individualmente podría ser un delito de estafa o de suplantación, o habría que verlo. ¿Alguna duda respecto de este delito? ¿Alguna aclaración? Vale. El delito de estafa. Este delito estoy seguro que os suena mucho más porque, bueno, está a la orden del día, ¿vale? Y el elemento básico con el que os tenéis que quedar del delito de estafa es el engaño. Todo pivota alrededor de un engaño que además es anterior a que se lleve el negocio jurídico criminalizado, en este caso la operación, por ejemplo. Ejemplos que he puesto antes. Cuando se vende por Internet... imaginaos que alguien vendiera entradas para la Ciudad de las Artes y las Ciencias falsificadas. Pues eso sería un delito, porque la persona que las ha comprado ha actuado con el pleno conocimiento y movido pensando que esas entradas eran buenas, se ha producido un desplazamiento patrimonial y luego ha llegado aquí con la mala suerte que no ha podido entrar. Esto seguramente con la Ciudad de las Artes no sé si se ha dado, pero por ejemplo en entradas para conciertos está a la orden del día, sucede continuamente. O, por ejemplo, cuando se producen una compra-venta a través de Internet, antes he puesto el ejemplo de un móvil, pero podría ser con otra cosa, que cuando te llega o no te llega o te llega con unas características diferentes a las que tú has contratado. En la anterior sesión, Cristina nos preguntaba sobre estas entradas que se vendían junto con pues, otros servicios como ir a un hotel, ir a un viaje que hacen las agencias, que son entradas que no son ciertas, ¿no? Bueno, aquí el problema, como siempre que tiene que ver la estafa, el factor determinante estaría en si hay engaño o no, si la persona que lo ha comprado era consciente de que ha comprado una cosa igual por un precio superior, pero sabiendo que eso lo ha comprado a un proveedor que igual lo ha metido en un paquete, o ha comprado unas entradas. Bueno, ahora no quiero hacer spoiler porque lo vamos a ver ahora en el caso. Otro ejemplo para determinar si hay estafa o no. Es delito si un proveedor de servicios incrementa la cantidad de horas trabajadas o suministros facilitados con ánimo de lucro a costa de Caxa. Pues en mi opinión sí que lo habría, y sí que lo habría porque lo que se está haciendo es cuando, entiendo yo, Caxa o la empresa que sea, contrata un servicio para que se le presten unas horas en concreto. Si yo contrato 8 horas, uno de los factores que ha ayudado a doblar mi voluntad o a formarme mi voluntad a la hora de contratar ese negocio, esa contrata y no otro, seguramente sean las horas por las que yo estoy pagando. Si pago por 8 horas y solo se me dan 5, evidentemente se está generando un perjuicio patrimonial a la empresa y que además, como he dicho, está relacionado con el engaño. Por lo tanto, tendríamos todos los factores ahí presentes. Como he comentado antes, me recuerda a un caso bastante habitual y es cuando alguien va a comprar un vehículo, normalmente un vehículo de alta gama, y ese coche se oferta con una serie de características, de kilometraje, etcétera, como un tema que llevamos en el despacho, y posteriormente, cuando el coche empezó a dar problemas, se llevó a la casa, se conectó un ordenador a la centralita y se vio que el kilometraje del vehículo había sido modificado. Es lo mismo, el cliente, si hubiera sabido que las características del coche eran las reales y no las que a él se le dijo, pues no hubiera comprado un coche con tantos kilómetros. Pues volviendo al tema anterior, si yo cuando contraté sabía que si me contraté 8 horas y solo se me dan 5, pues eso, el engaño ha sido un elemento básico para que se cumpliera el delito, y por lo tanto yo creo que sí que nos encontraríamos ante Jaume, ¿quién sería el responsable de este delito? A ver, en primer lugar, la empresa que presta el servicio, por supuesto, porque es el sujeto activo. No obstante,
los encargados de controlar que ese servicio se llevara a cabo y que, y desde luego, si el tema se perpetuase en el tiempo, podrían tener algún tipo de responsabilidad, ya sea penal o a nivel de régimen disciplinario de la empresa, porque evidentemente están contribuyendo a que haya un perjuicio patrimonial a la empresa, que puede no ser simplemente valorable económicamente, puede ser, oye, esas horas también tienen una traducción económica y yo estoy pagando por ellas y no las estamos recibiendo. Entonces, habría que ver un poco quién es el responsable de que ese cumplimiento de horas se llevara a cabo y no se esté dando. Y bueno, como siempre digo, hay que ir al caso por caso. ¿Tenéis alguna duda respecto de este delito de estafa? Vale. Solo por pues, lo de las entradas, que antes también ha salido en la otra sesión, como esta la están grabando, por eso yo intento que vuelvan a repetir los ejemplos de antes. Está esta pregunta y las dos que ha hecho Cristina, una era la que ha hecho Azucena y la otra era el uso que podíamos hacer nosotros de nuestras invitaciones, ¿vale? Es decir, que si luego esas invitaciones acababan siendo vendidas en algún sitio con nuestro consentimiento o no. También ha puesto otro ejemplo de empresas que compran dominios en Internet parecidos a los nuestros y que eso es imposible de controlar todos esos dominios porque hoy en día es baratísimo. Y ¿hasta qué punto podríamos vernos nosotros como Gaxa y como empleados si por una de nuestras invitaciones que nosotros, colaborando o no, pero al final mi invitación que está con mi nombre, que tiene un numerito y que está asignada a Rafa Domingo, acaba en una empresa de esas que está vendiendo eso con un viaje a la Albufera y una paella? El problema básico aquí, para que haya un delito de estafa, reside en el engaño, ¿vale? Entonces, lo que le he contestado a vuestra compañera anteriormente, ella lo que me planteaba es que qué pasa si las invitaciones que os dan a vosotros gratis, esos se acaban vendiendo de forma onerosa. Y yo lo que he dicho es que para que haya responsabilidad penal tiene que haber engaño. Si en la entrada pone que es gratis y yo os la estoy vendiendo a un precio, pues ahí el que lo ha comprado sabe perfectamente que está pagando por algo que era gratis. En cambio, si en otro ejemplo que hemos puesto anteriormente, cuestión diferente sería el primer ejemplo que podemos, es decir, para un servicio que es 100% gratis, yo estoy vendiendo unas entradas por un coste económico, ahí sí que le estoy engañando, porque le está pagando un precio por por un servicio que no debería tener precio. Y nosotros, o sea, si yo lo hago con mi buena fe de que yo se lo regalo a un vecino de mi bloque y le doy 10 porque me cae muy bien, pero luego él tiene una web de estas que hace no sé qué y acaba saliendo en mi entrada. Yo entiendo que aquí lo que habría en primer lugar es un tema de ausencia de dolo. Oiga, yo si se las he dado con toda la buena intención y él ha hecho un uso deshonesto, el problema lo tendría él, a no ser que fuera una dinámica establecida en el tiempo y que este señor lo haga un año y yo al final me acabe enterando y lo siga haciendo. Pero si es simplemente que pues, he tenido la mala suerte de dárselas a una persona que han hecho un uso deshonesto esporádicamente, desde luego penalmente no habría ninguna relevancia. No sé a efectos del código interno que podáis tener aquí en la empresa cómo estaría el tema. Vale. El delito de frustración en la ejecución e insolvencia punible. Vamos a ver, estos delitos lo que buscan es castigar diferentes estrategias que hace la gente que tiene deudas para escamotearse del pago de las mismas. Básicamente, la diferencia entre ambas conductas se estriba en la existencia de una sentencia o no. Es decir, yo tengo una deuda con Rafa y para no pagársela lo que hago es vaciarme patrimonialmente, quedarme a cero y así cuando él vaya a ejecutar en el juzgado esa sentencia yo estaré a cero y me habré asegurado
de no pagarle porque o bien he puesto todo mi patrimonio a nombre de Azucena o bien he generado una sociedad a la cual le he pasado todos mis activos patrimoniales y no, así para asegurarme no responder de esas obligaciones que tenía. Como ejemplo tenemos una persona no quiere hacer frente a una deuda y le traspasa todo su patrimonio a un amigo. ¿Está cometiéndose el delito? Ya hemos contestado. Por supuesto que sí, se estaría cometiendo el delito porque evidentemente se ha generado una situación donde tú te has puesto en una sociedad de insolvencia total de forma voluntaria y directamente diseñada para esquivar esa obligación pecuniaria económica que teníamos. Y si una persona, Jaume, lo que quiere es dificultar un embargo, tiene una deuda, se le va a notificar un embargo y dice, tendría que ver qué hago porque no quiero que me cojan la nómina. Si hace cualquier gestión para que esa nómina desaparezca, ¿estamos hablando de delito? El problema de estos delitos, como siempre, es, y en este caso en particular, es que, como he explicado antes, la trazabilidad del vaciado patrimonial, habida cuenta de que si alguien tiene inmuebles, por ejemplo, o cuentas en el banco, o lo que sea, todo eso está sujeto a control judicial, es decir, que pidiendo un oficio el juzgado puede saber en un día todos los movimientos bancarios que he hecho y el registro de la propiedad puede comunicar que yo, poco después de tener conocimiento de la deuda, le he traspasado todos mis bienes a un tercero, pues son cosas que quedan muy mal en el papel. Con lo cual, yo creo que son conductas a evitar porque efectivamente pueden tener consecuencias y de hecho tienen consecuencias bastante desagradables y que tienen una difícil defensa en el juzgado, porque claro, si a mí me han notificado que debo 1 millón de euros y al día siguiente, cuando en vez de pagarlos lo que hago es mi casa y mi coche ponerlos a nombre de un tercero, contra el que no va a haber una acción de embargo posible, pues sería un supuesto paradigmático de la comisión de este delito. Yo me he guardado una pregunta de antes, porque ahora lo íbamos a grabar. Sobre todo para la gente que está aquí o gestionando contratos o en económico-financiero, una de las posibilidades podría ser al revés, que utilizaran a Caxa para intentar vaciar el patrimonio de una sociedad. Pues un ejemplo similar a otro que vas a poner seguramente luego, sobre el cambio de la cuenta bancaria donde me pagues, es decir, oye, yo te estaba prestando este servicio desde esta sociedad, pero a partir del 1 de enero, por una operación societaria nuestra, la sociedad que te va a prestar el servicio ya no es Cuquerella Abogados, sino Domingo Abogados. Y entonces yo ya me he puesto de acuerdo para vaciar el patrimonio de Cuquerella y moverlo a Domingo, y así cuando vayan contra Cuquerella se lo van a encontrar a cero, como decías tú antes. Entonces, justamente ahora están aquí los de económico. Eso es una pregunta muy interesante. Lo que suele suceder es que el juzgado, por ejemplo, si hay una sociedad que debe dinero, puede oficiar de cara a garantizar que la otra parte acabe recuperando o acabe cobrando el crédito que tiene en ese procedimiento. Muchas veces hace lo mismo que Hacienda, es decir, oiga, yo me pongo en contacto con toda la gente con la que esta persona tiene relaciones económicas y les digo 2 cosas. Todo lo que le tenga que pagar a esta persona me lo paga a mí al juzgado. Y la segunda cosa, y tenga cuidado con si hay algún tipo de intento de cambio de la persona jurídica que debe percibir estos, comuníquenoslo. Ambas cosas pueden llegar a hacerse con la advertencia de que de no hacerlo se está incurriendo en un delito de desobediencia. Lo mismo que te hacen, por ejemplo, que la gente que se dedica a pagar las nóminas lo habrá visto, oye, porque cualquier persona puede tener un embargo de un juzgado.
te mandan una carta y te dicen, oiga, a partir de ahora un 20% de lo que le tenían que pagar a fulanito nos lo tiene que consignar judicialmente. Y te dicen, y si no lo hace, puede usted tener responsabilidad penal porque está cometiendo un delito de desobediencia. Yo lo he visto, eso. He visto la advertencia. Normalmente la gente pues se las apaña para cumplir el mandato. ¿Y tenemos alguna forma de, si nos piden una operación de ese tipo, a cualquiera que estemos en una empresa o no, en nuestra vida, no, págame en vez de aquí, aquí? Y no, si nos cambian la cuenta ya hemos tenido formación anterior y también lo vas a decir tú luego sobre el peligro que tiene el phishing, todo esto que contaréis. Pero ya ahora estamos hablando del cambio de titularidad del servicio, ¿vale? No te lo voy a facturar con esta empresa, sino con esta otra. ¿Hay alguna forma de que yo me proteja diciendo quién es esta nueva empresa? Lo que habría que hacer, en mi opinión, es decirle, yo te voy a seguir pagando, yo le voy a pagar a la empresa que me ha prestado el servicio. Y yo entiendo que ahí lo que suele pasar es que la empresa que quiere percibir el dinero ya se apañará bastante para intentar cobrar en alguna cuenta que esté a su nombre. Ojo, aquí estamos en el supuesto en el que el juzgado no se ha puesto en contacto contigo, porque claro, si el juzgado ya te lo ha dicho ahí directamente, incluso creo que tendríamos obligación de decirle al juzgado, oye, que este me está diciendo que le pague por aquí. Jaume, otro ejemplo que hemos visto en el despacho y es bastante común. Hacen un embargo a uno de los miembros del matrimonio. Están en gananciales. Y para que no le embarguen, se van al notario, hacen una separación de bienes y en esa liquidación de los gananciales se pone todo a nombre de uno de los progenitores. ¿Es delito esto? O sea, el progenitor no deudor. Claro, a ver, para mí es el supuesto paradigmático de este delito porque se ve con bastante frecuencia. Además, se da una situación absurda. En el caso que nosotros hemos tenido conocimiento hace poco, era un crédito que tenía un hermano con otro. Entonces, uno de los dos hermanos, para no pagarle a su hermano, lo que hace es poner todo a nombre de su mujer. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros hemos actuado penalmente por un delito y ¿qué pasa? Que entre hermanos, para los delitos patrimoniales hay una cláusula de exención de la responsabilidad penal, pero que no aplica para las parejas. Entonces, la querella se ha puesto contra la pareja de la persona que cometió inicialmente el delito y que ha usado únicamente a su pareja como una cortina para ser inembargable, y lo que le va a pasar al final es que le van a embargar y va a tener un procedimiento penal además. Esto es lo que nosotros en el despacho alguna vez hemos comentado que es una estrategia bastante kamikaze, porque todo queda registro de todo. O sea, hay pruebas objetivas de que se ha cometido el delito. Oiga, porque si lo ha visto un testigo, eso pues yo iré al juzgado, le preguntaré, él me lo dirá no. Pero cuando es el propio registro en el que con sus fechas se ve cómo todos los movimientos patrimoniales tienen una trazabilidad y se les puede poner fecha y se ve que los ítems coinciden exactamente con el procedimiento que ha habido en el que se le reclamaba esta cantidad económica, pues luego cuando llega una sentencia condenatoria al que han condenado seguramente dirá que es culpa del abogado que le dio un mal asesoramiento, pero realmente ahí es que se ha hecho una cosa que es cuando te llega al despacho para defenderlo, lo primero que haces es llevarte las manos a la cabeza. Tengo una pregunta. Sí. Entre hermanos, ¿cuál es la cantidad exenta? A ver, no hay una cantidad exenta. Lo que dice el Código Penal es que entre familiares de primer grado, para los delitos patrimoniales, hay una exención de la responsabilidad penal de per se. Es decir, si mi hermano me estafa o si mi hermano coge dinero de mi cuenta bancaria, yo podré ir contra él en sede civil, pero no puedo ir contra él penalmente. El motivo de esto es una cosa, vamos a ver, el legislador lo puso porque como vosotros sabréis, durante ahora también la hay, pero menos, los años 70, 80, 90,
hubo una epidemia de droga en este país. Había mucha gente, familias de toxicómanos, en los cuales desgraciadamente era bastante habitual que el toxicómano, para procurarse dinero rápido, robara a sus padres, a sus hermanos o a quien se le pusiera por en medio. Entonces, para reducir este tipo de procedimientos en sede penal, pues el legislador optó por prever esta exención de la responsabilidad penal, pero que, como hemos dicho, no aplica para las parejas, es decir, que la pareja iría, desde luego tiene un problema en estos momentos. Y una cosa es que no sea delito y otra cosa es que el dinero no lo puedas intentar recuperar. Claro, en sede civil, exacto. El fundamento y explicación, por contestar a tu pregunta de esto, es despenalizar el derecho de familia. Es decir, que entre la familia no existan estos procedimientos penales que intenten irse por la vía civil. Pero sí que es verdad que la excusa absolutoria no es para todos los delitos. Por ejemplo, para el de falsedad en documento no existe excusa absolutoria. El delito de daños informáticos. Este delito es interesante porque puede llegar a engaño el título, como después explicaremos. Lo que castiga este delito esencialmente es, bueno, en el Código Penal hay una rica descripción de todos ellos, pero básicamente es que se acabe dañando el software con el que trabaja la empresa, hasta el punto que impida que la misma pueda seguir funcionando con normalidad. Antes he puesto un ejemplo muy absurdo, que es, si a mí me despiden y al salir por la puerta le pego una patada voladora a un ordenador de la empresa, eso no sería un delito de daños informáticos, sería en su caso un delito de daños normal. ¿Por qué? Porque no estoy afectando al software de la empresa, ni estoy impidiendo que la empresa siga pudiendo funcionar con normalidad, aunque con un ordenador menos. Esto está pensado especialmente para, como dice el ejemplo que os ponemos aquí, para los virus, ¿vale? O para algún tipo de malware que pudiera destruir o afectar gravemente a cualquiera de los componentes informáticos, hasta el punto que la empresa no pudiera funcionar con normalidad. Si además de ello fuera el típico troyano que permite al que lo instala recabar datos íntimos de, por ejemplo, listas de clientes, proveedores, etcétera, podría ir en concurso con un delito de revelación de secretos que hemos dado antes. Entonces, el problema sería doble, ¿vale? Pueden concurrir ambos delitos a la vez. Hemos puesto como ejemplo paradigmático un trabajador que es despedido y en represalia introduce un virus en el software de la organización. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Alguna duda de esto? Las consecuencias sería que evidentemente estaría cometiendo un delito de virus, o sea, un delito de daños informáticos, si efectivamente el virus que se ha instalado impidiera que la empresa pudiera seguir llevando a cabo su cometido. Quiero decir que si se instala un mero virus en el que aparece un banner molesto, pues eso no sería un delito de daños informáticos. Tiene que haber un componente evidentemente de gravedad. Le pongo ahora la pregunta que ha hecho antes Pelejero, que era, ha preguntado si te mandan un virus en un ficherito a un correo y tú lo ejecutas y produces una de dos, un daño pequeño como el que has dicho antes o uno gordísimo, pero tú no eres informático y no lo podías detectar. Claro, eso en este caso, una cosa que tenéis que tener clara es que en principio, a no ser que digamos lo contrario, todas las conductas que os estamos contando en principio son dolosas, es decir, que hay que cometerlas queriendo, por resumir. Entonces, si a mí me mandan un virus y yo desgraciadamente lo abro y eso acaba generando un daño a la empresa,
Bueno, mientras evidentemente yo lo haya hecho sin tener no tener conocimiento de que eso era un virus y sin ninguna voluntariedad, no sería constitutivo de este delito para vosotros. Para el que lo ha mandado, obviamente sí, pero no para el que lo ha abierto. ¿Ninguna duda respecto del delito de daños informáticos? Pues continuamos. El delito contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores. Bueno, estas conductas básicamente lo que intentan proteger es ideas que usar una idea ajena para lucrarse. Y esas ideas, como veréis, pueden ser de muchos tipos y lo principal es que tienen que estar registradas por ejemplo, en el registro mercantil o en las GAE, si estamos hablando de tema musical, o en otro tipo de registros. Esto es como el elemento principal. En cuanto al caso práctico, te pregunto, Jaume, ¿es delito grabar una exposición y venderla a una plataforma de streaming? Vale, aquí lo principal que habría que saber es si ese grabado ha sido sin permiso del titular legítimo de esos derechos, que entiendo que sí. Si evidentemente yo lo hago y además lo hago con ánimo de lucro, obteniendo un beneficio económico de esta práctica, por supuesto que estaríamos cometiendo ese tipo de delito, porque estoy haciendo uso indebido de un bien, aunque sea una idea de titularidad ajena, y me estoy lucrando con ello. ¿Qué diferencia hay entre grabar un vídeo de un concierto y subirlo a Instagram? ¿Qué diferencia con esta anterior conducta que has comentado? Pues, como he comentado antes, en el derecho penal es muy importante la intencionalidad con la que se hagan las cosas. De la misma forma que no es delito si yo he abierto un virus y ha sido sin querer y no tenía ánimo de causar un perjuicio a la empresa, si yo voy a un concierto y grabo un poco para colgarlo en mis redes sociales o lo hago con un fin divulgativo, no estaré cometiendo el delito. En cambio, si lo que hago es grabarlo con fines y con ánimo de lucro para enriquecerme, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo, todos recordaréis, cuando antiguamente se colgaban en las webs esas grabaciones horribles hechas dentro del cine con alguien con una cámara ahí que se veía fatal, lo cuelgo en una web para que alguien se lo pueda descargar y ver la película, y además eso genera como consecuencia un perjuicio al comercializador de esas imágenes, que evidentemente pierde visitantes con esa conducta, pues estaría cometiendo el delito, porque ahí lo hago para enriquecerme, no con un único fin divulgador. Para poner además otros ejemplos de este delito, ¿es delito el típico los top manta de la playa? Sí, evidentemente, porque ahí lo que hay, por ejemplo, yo creo que las últimas veces que lo he visto siempre se están vendiendo camisetas de fútbol. Todo eso está registrado en el registro mercantil y no se puede vender sin licencia. Y lo que está pasando es que las mafias que tienen allí a los trabajadores explotados se están lucrando con una idea ajena, además. Otro ejemplo sería si una empresa copia los diseños de marcas de lujo, como puede ser toallas, camisetas, bolsos de Loewe, de Louis Vuitton, estas marcas de lujo. Es así, ¿no? Sí, ahí se estaría cometiendo el delito, porque además no hay duda de que la conducta se realiza con ánimo de lucro. Vale, el delito de corrupción en los negocios básicamente lo que persigue y lo que intenta garantizar es la libre competencia entre empresas. El supuesto paradigmático aquí es cuando hay una oferta para que una empresa preste un servicio, para contratar a una empresa que preste un servicio para otra empresa, y la empresa que quiere ganar el concurso
o entrega cierta dádiva o algún precio o recompensa a alguien de la mesa de contratación para asegurarse que hay algún tipo de enjuague y poder quedarse con esa contratación. Hemos puesto pues, como ejemplo, estaría cometiéndose el delito si para ganar una licitación el dueño de una empresa ofrece un jamón Joselito a los miembros de la mesa de contratación y asegurarse que el contrato frente a sus competidores. Por supuesto que habría delito, porque aquí lo que estaría pasando es que una persona se está lucrando y se está aprovechando de su situación decisiva que tiene para realizar esa contratación, para realizar un acto que, punto 1, atenta contra la libre competencia, que es, como os he comentado antes, lo básico que intenta preservar este delito, y punto 2, atenta seguramente contra el patrimonio de la propia empresa que quiere contratar este servicio. Jaume, ¿y si en la mesa de contratación, que está formada por 5 miembros, uno no recibe el jamón, pero se percata de lo que está ocurriendo? ¿Podría ser responsable de este delito? Pues podría ser responsable, porque este delito no requiere que haya una participación activa en el ilícito. Con una conducta omisiva se podría cometer. Y además tendríamos el problema que podría tener una responsabilidad invigilando, porque todo el mundo que participa en mesas de contratación tiene un cierto compromiso de observar unos requisitos para que hayan esas contrataciones que se deben cumplir. Entonces, si se ve una práctica por parte de los otros miembros de la mesa de apariencia ilícita, debería ponerse de manifiesto, ya sea como mínimo a través del buzón de denuncias que tiene la empresa, o incluso poniéndolo en conocimiento de las autoridades competentes, ya sea del juzgado o de la Fiscalía. En la anterior sesión Amparo nos ha preguntado sobre esa diferencia que a ella tanto le preocupa, ese límite entre esa responsabilidad penal en las mesas de contratación. ¿Podríamos explicar un poquito este tema? Sí, básicamente lo que nos han preguntado antes, y me ha parecido una muy buena pregunta, es dónde estriba la diferencia entre que cuando hay una irregularidad en una contratación, entre una irregularidad administrativa y la comisión de un delito penal, ¿vale? Entonces, aquí lo que habría que tener claro es que ese límite muchas veces es difuso, porque hay conductas que se solapan, que están previstas tanto en la legislación administrativa como en la penal. Entonces, realmente hay que ir al caso por caso, pero donde se suele situar esa diferencia es en la gravedad de los hechos cometidos. Como creo que sois conscientes de ello, la gravedad es un concepto bastante subjetivo. Entonces, siempre hay que acudir a los elementos periféricos que puedan concurrir en cada caso, o también, pues si vienen, lo que he dicho antes, muchas veces cuando hay, por ejemplo, un delito de corrupción en los negocios, viene acompañado de otra serie de delitos, como puede ser el cohecho o la prevaricación. Entonces, eso también puede ser un límite que se tenga desde luego en cuenta para valorar la gravedad de los hechos. Nos ha preguntado en estos casos en que hay dudas, estaba diciendo qué precauciones sería conveniente tomar ante estas decisiones. Nosotros lo que le hemos comentado es que en materia de contratación lo más importante es que todo quede debidamente justificado, que todos los informes, tanto los técnicos como jurídicos, sean precisamente justificados para evitar luego tener problemas. De ahí la necesidad, y por eso la ley nos exige el informe de necesidad y todo lo que tenemos que de verdad justificar, justificar y justificar. Es que luego la casuística diaria es muy diversa. Quiero decir que hay veces que simplemente porque por parte de la Fiscalía se ha entendido que una contratación se ha hecho de forma
irregular por no aplicar los principios rectores en contratación que marca el Estatuto Básico del Empleado Público, por ejemplo, pues hay problemas, pero luego, por ejemplo, la última ley que se hizo de la Comunidad Valenciana a este respecto decía que para los altos cargos no era de aplicación el EBEP y bueno, eso al final acaba generando problemas que se acaban dirimiendo normalmente en el juzgado y a veces en los juzgados de instrucción. Yo ahí, ya que se graba también, por comentar una cosa que hemos comentado después, también con Amparo, Amparo Porras de Jurídico, es los informes no tienen por qué ser largos o farragosos o complicados, que muchas veces es nuestro pecado, sino incidir en justificados, ¿vale? Es decir, lo que nos puede salvar de que yo, además que he empezado a participar en las mesas ahora, lo digo en mi propio nombre, lo que nos puede salvar de que en una mesa cometamos un error y nos podamos meter en un problema es que todo lo que hagamos en la mesa lo justifiquemos. Es decir, expliquemos por qué hemos llegado a esa determinación. Incluso equivocándonos, como hemos hablado antes, nos lo estaban explicando a nosotros y por eso me gustaría que lo explicaran a todos, lo que nos puede ayudar a minimizar las consecuencias tanto para nosotros como para CACSA es que nuestras decisiones estén respaldadas por una justificación, incluso cometiendo un error en esa justificación. Básicamente, lo que me han preguntado antes y me ha parecido muy interesante es que qué hacer en un supuesto así, cuando se ha de tomar una decisión complicada muchas veces, porque igual técnicamente requiere esto y nos podemos equivocar. No, lo que viene diciendo la jurisprudencia, especialmente en el delito de prevaricación, pero también es aplicable para otros, es que lo que se proscribe es la arbitrariedad, que cuando uno actúe movido o respaldándose en un criterio jurídico y que tenga una explicación, pues evidentemente ahí podremos estar ante una irregularidad administrativa, pero no ante un delito. Entonces, lo que hay que ver siempre es que lo que yo hago tenga un respaldo legal. Oiga, yo lo he hecho porque es esto, porque el artículo 15 del EBEP me dice que tal, o porque la Audiencia Provincial de Teruel pues motivó esta sentencia basándose en estos principios que son a los que yo me acojo para tomar esto. Sí, y desde el punto de vista técnico lo mismo, que luego también te lo han preguntado. Digo, claro, efectivamente, cuando se tome Amparo te lo preguntaba por ella porque es la técnico jurídico, pero luego lo hemos extendido, ¿vale? Y los que no somos técnicos jurídicos que estamos en la mesa, claro, incluidos los técnicos que te lo han preguntado. Sí, pues eso pues siempre que tenga, o sea, si es una decisión contable, por ejemplo, que tenga un respaldo contable al respecto. No sé si me lo preguntabas por eso, o legal o lo que sea. No, te han preguntado, es decir, cuando tú presentas en la mesa tienes un informe económico, un informe jurídico, un informe técnico de por qué ha adjudicado esta mesa negra, claro. Muchas gorda veces y eso pesada. pasa sí, o por ejemplo cuando se va a hacer un gasto que el interventor lo haya justificado como es necesario y demás. O sea, el informe de necesidad conocido, por ejemplo. Perdona, una pregunta. Dado que la ley es muy grande y tal, es muy fácil hacer fallos y cometer algún delito, pues nos puede pasar a cualquiera. ¿La administración pública te cubre luego con algún tipo de seguro o algo si pasa algo? Eso, bueno, lo primero, es decir, fácil cometer un delito no, porque como te han dicho ellos, es decir, fácil cometer un error sí. Sí, fácil cometer un delito, como te han dicho, entonces tienes que emplear el dolo, es decir, tú tienes que hacer las cosas para perjudicar a otro, para aprovecharte tú, ¿vale? Pero más allá de contratos, delito tampoco nos pongamos ahora en el peor de los casos. Me voy, por ejemplo, al lado de las obras de construcción. Imagínate que tienes que supervisar una obra y muere una persona por homicidio involuntario o algo que no ha rellenado un acta. Sí, eso lo explicaremos luego. Podría llegar a pasar, o sea, que muera una persona y tú meterte, o sea, estar en un lío penal. Mira, quiero ver perdona, cómo estarías justificado o no. Sin incidir ahora en el delito contra los derechos de los trabajadores, porque luego lo abordaremos más en profundidad, sí que te voy a decir una cosa. Yo creo que tanto lo que tú has preguntado como lo que te ha contestado Rafa van en la misma línea y me explico. Cometer un delito, yo soy muy restrictivo a la hora de entender cuándo se cometen delitos. Pero, desgraciadamente, nos encontramos en una época en la que no podemos engañarnos. Hay una tendencia a la judicialización de todo. Entonces, tú puedes hacer algo que eso, para mí,
no sea constitutivo de delito, pero que alguien te busque las vueltas por el motivo X y acabar teniendo que ir a un juzgado, ¿vale? Has preguntado, ¿la administración te cubre? Pues bueno, yo he defendido a veces a varios empleados públicos y depende del cargo, la respuesta es diversa. Depende del seguro que tenga contratado esa persona, depende de muchas cosas. Pero sí que está previsto que, desde luego, para los altos cargos sí que tienen dentro del seguro, eso sí, los seguros evidentemente excluyen, por ejemplo, el delito de prevaricación y demás. Si luego les acaban condenando, eso ellos se lavan las manos porque dicen, oiga, yo no voy a cubrir a alguien que ha cometido un delito doloso, ¿vale? Luego, para el tema de los delitos imprudentes, sí, si queréis, en el tema del delito contra los derechos de los trabajadores ya lo comentaremos, pero ahí lo que te puedo decir es que la casuística es diversa y dependerá mucho de cada institución, porque no es lo mismo Diputación de Valencia que la Generalitat, que el Ayuntamiento, cada uno ahí tiene sus particularidades. Vale. El delito de receptación y los delitos que son diferentes de receptación y blanqueo de capitales. Estos delitos básicamente lo que buscan es impedir que se reinserten en el tráfico jurídico legal bienes o cantidades económicas provenientes de la comisión de otros delitos. La receptación básicamente es adquirir un bien a sabiendas de que ha sido robado. Y ahora os pondremos algún ejemplo. Y el blanqueo de capitales básicamente ocurre cuando se le da curso legal o se intenta dar apariencia de legalidad a un dinero proveniente de una actividad ilícita. En cuanto a los ejemplos que hemos pensado, sin perjuicio de que nos preguntéis o nos digáis cualquier otro, Caxa compra por Wallapop un telescopio por un precio irrisorio, mucho más bajo que el de mercado. ¿Es delito de receptación? Vamos a ver. Es imposible. Bueno, es un ficticio, ejemplo. Es ficticio. A ver, el tema es que... A ver, sube al estrado, por favor. Es un ejemplo, si queréis, chorra, que hemos puesto porque básicamente el delito de receptación, el ejemplo paradigmático, es Wallapop, es la casa de la receptación, me explico. Porque es un sitio que nosotros, además, yo lo he visto profesionalmente, por desgracia, porque además son asuntos que no tienen ningún interés jurídico, en el que se mercadea mucho con mercancía robada. Y entonces, lo que hay que saber es que uno como comprador puede incurrir en este delito, porque al final, como os he comentado antes, el delito de receptación lo que castiga es al que adquiere un bien a sabiendas de que, por ejemplo, ha sido robado. ¿Vale? Entonces, ¿qué criterios tiene la jurisprudencia y, sobre todo, la policía y la Guardia Civil para determinar que alguien es responsable de un delito de receptación? Pues hay un concepto que se llama precio vil, ¿vale? Y es cuando se adquiere efectivamente algo a un precio mucho más alejado del precio de mercado. Pudieran parecer que esto son cosas que se ven muy de lejos, pero como hemos comentado antes, a un colaborador nuestro me tocó defenderlo en el cuartel de la Guardia Civil porque fue detenido por haberse comprado un iPhone por Wallapop que resulta que era robado. Y tampoco es que hubiera pagado un precio mucho más bajo al precio de mercado, pero hubo que demostrar que él actuaba de buena fe. Entonces, lo que luego la jurisprudencia castiga mucho es cuando hay un precio absolutamente desmedido entre lo que se ha comprado y el valor de mercado del precio. El ejemplo también paradigmático es cuando alguien se compra una bici de estas para salir los fines de semana de 10.000 euros y de repente alguien la compra por Wallapop o en otro sitio. Aquí hay varios posibles destinatarios de ese delito. Se han puesto muy atentos rápidamente. Hemos puesto Wallapop
porque realmente en los otros comercios en los que están en la calle, por ejemplo en el Cash Converters y demás sitios donde se vende material de segunda mano, ahí hay un control directo entre ellos, pasan a diario relaciones de stock a la policía y ellos buscan allí el material robado, y cuando vas a vender algo pues siempre te toman los datos, el DNI y tal. Y en cambio en Wallapop es como mucho más la ley de la selva y se realiza todo mucho más en la clandestinidad. Pero vamos, que es el delito de receptación su hábitat natural. Espero que no me pongan una demanda por decir esto, pero es en este tipo de plataformas online de compraventa de productos. El primer supuesto es mucho más, bueno, como digo, de ir por casa, y como han dicho la compañera del fondo, está claro que aquí eso no se va a cometer, pero era por poner... Yolanda, sí. Y para que quede grabado tu nombre en la sesión, Yolanda. El siguiente ejemplo me parece más interesante. Un cliente que alquila una sala de Caxa dice que el alquiler lo paga una tercera sociedad, que no es la que va a llevar a cabo la actividad. ¿Podríamos ser responsables de un delito de blanqueo de capitales si Caxa paga? Bueno, aquí en este caso sería cobra. Si cobra, pero si cobra. Básicamente es lo mismo. Cobra. Nosotros, como proveedores de un servicio, tenemos una diligencia debida y asegurarnos que dentro de las medidas de nuestras posibilidades, de que la gente con la que trabajamos, y sobre todo cuando nos pague, ese dinero no provenga de alguna actividad ilícita. Entonces, el ejemplo paradigmático es cuando tú alquilas en este caso, alquilar una sala o proveer un servicio a una empresa A, y de repente esa persona de la empresa A te dice, no, pero te lo va a pagar mi sociedad B. Pues ahí lo que hay que decir es que no, que el que tiene que pagar, que se hagan una transferencia entre ellos y luego te paguen o lo que sea, eso, pero no hay que favorecer este tipo de conductas, porque luego pueden venir las sorpresas. Incluso si se demostrara que nosotros hemos tenido una actitud de colaboración con este tema, podría salpicarnos y podríamos tener problemas. Podríamos contar también como ejemplo, Jaume, el tema de los honorarios de un abogado. Sí, a ver, nosotros, las profesiones liberales, tenemos mucha insistencia por parte de las autoridades, especialmente de Hacienda y del Gobierno, para que extrememos todas las cautelas con los pagos. Yo siempre he comentado antes que, bueno, el ejemplo paradigmático es yo, que me dedico al derecho penal, cuando tienes a un cliente en prisión y de repente te dice, oye, esto te lo va a pagar mi primo que vive en Medellín, te va a hacer una transferencia. Pues hombre, tú como profesional tienes que intentar que esto no sea así, porque te puedes ver envuelto en un problema. En Medellín o en cualquier otro sitio, o en Sevilla, lo que sea. Pero lo que quiero decir que, lo he dicho porque, el ejemplo que he dado es porque me pasó, no por nada en otro mundo. Vale, delito contra los derechos de los trabajadores. Estos delitos, bueno, como he comentado antes, la verdad es que cuando te toca conocer o actuar profesionalmente en ellos, siempre son experiencias bastante desagradables, porque suelen llevar aparejados, pues ya sea normalmente unas lesiones graves o incluso un fallecimiento o lo que sea. Por lo tanto, hay que extremar siempre las cautelas y que cada parte implicada en una relación laboral pues ponga todo lo exigido legalmente para evitar que haya pues situaciones traumáticas como son estas. Antes, en la sesión anterior, hemos también explicado y Cristina nos ha preguntado respecto de quién podría tener la responsabilidad en este tipo de delitos. Vale, vamos a ver. Aquí, en primer lugar, la empresa donde trabaja el trabajador es la principal encargada de velar para que ese trabajador tenga, en primer lugar,
todo el material necesario para garantizar su seguridad. Si son unas obras, pues estamos hablando de casco, de botas reforzadas, de los arneses necesarios. Tal. También de la formación técnica y formación en formación, valga la redundancia, de riesgos laborales para su evitación. Entonces, si desgraciadamente pasa un siniestro de este tipo, lo primero que va a mirar la Inspección de Trabajo es ver qué equipamiento llevaba esa persona, qué formación tenía y cuáles han sido las circunstancias de todo este procedimiento. Y eso es importante porque está previsto en ley y es posible que, y especialmente si es con resultado de muerte o un gran lesionado, que cuando se ponga fin a todo este procedimiento se dé parte a Fiscalía y entonces ese procedimiento administrativo se convierte en un procedimiento penal. Entonces, ahí habría que velarlo. Nosotros, si por ejemplo contratamos una empresa para que haga una reforma, antes he contado un tema bastante desagradable en el que tuvimos que intervenir profesionalmente, en el que una empresa que se dedicaba a comercializar comestibles tuvo, después de un temporal, unos desperfectos en el techo, contrataron a una segunda empresa que vino a reparar todo el techado y el primer día que fueron, precisamente como era el primer día que no iban a trabajar, simplemente a hacer fotos y demás, se confiaron y los dos dueños de la empresa y un trabajador subieron al techo sin arneses, sin cascos, sin botas, sin nada. Y había habido temporal, yo creo que esa mañana también habría algo de temporal, y con una racha de viento hizo que el trabajador se precipitara a través de uno de los agujeros del techado que iban a reparar y con un resultado mortal. En este caso, que además fue muy traumático por las relaciones cuasi familiares que habían entre las partes, tuvo responsabilidad la empresa, tanto los administradores de la empresa, que eran los dos trabajadores que allí habían, junto con el que falleció a nivel individual, como la empresa donde prestaban el servicio tuvo responsabilidad y también la empresa que les había contratado. ¿Por qué? Porque lo que sostenía la Inspección de Trabajo y la Fiscalía es que por parte de la empresa contratante, que era una empresa grande, tendrían que haberse cerciorado que esta gente no subía sin el material necesario a hacer absolutamente nada, ni a hacer unas fotos, ni nada. Que tendría que haber habido alguien allí que dijera, oiga, usted aquí no va a subir sin las medidas necesarias. Y por eso se llegó a procesar al administrador legal de esa empresa contratante. Es decir, pueden tener responsabilidad todos los intervinientes en la cadena. Toda la cadena, ahí toda la cadena de empresas que intervinieron tuvieron responsabilidad, individualmente también trabajadores y también los seguros que tenían suscritos ambas empresas que estuvieron en el procedimiento como responsables civiles directos y que fueron los que asumieron la mayor parte de indemnización, que fue muy alta, porque además era una persona joven y que además, pues bueno, puedo deciros que cuando uno interviene en un tema en el que hay fallecidos y se está hablando mucho de cuestiones económicas y tal, pues acaba siendo una situación no deseable para nadie, básicamente. También comentaros que tuvimos otro caso en el que efectivamente hubo resultado se cayó llevando, no se aplicó bien el arnés. El trabajador se cayó, pero al hacerle la autopsia resulta que había ido a almorzar y había tomado vino. Entonces estaba ante un alcoholismo y, por lo tanto, aquí hubo una concurrencia de culpas. Claro, para que haya responsabilidad, la casuística es grande. Puede ser que la empresa haya pasado olímpicamente de sus obligaciones y no haya facilitado al trabajador el equipamiento necesario, que haya hecho una dejación de funciones, o puede ser que, a ver, es más raro que el trabajador unilateralmente haya decidido no ponerse ese equipamiento de seguridad
y por su propia cuenta y riesgo haya tenido el accidente. Aquí podría tener responsabilidad la empresa, pues bueno, habría que establecer si ha sido una dinámica instalada en el tiempo que por dejadez de la empresa se ha tolerado, o realmente ha sido un episodio esporádico sobre el cual la empresa no tenía forma de evitarlo. ¿Alguna duda? No. Pasamos al siguiente delito. Bueno, el delito de malversación, como ahora os explicaré, que también a todos os sonará, básicamente lo que castiga es cuando se gasta un euro público, se gasta o hay un apoderamiento de un euro público que estaba destinado para hacer A y se utiliza ese euro para hacer B, o sea, para una actividad que no tiene ninguna relación con el cometido inicial que tenía pues ese gasto. Como ejemplo podríamos poner, ¿podría un empleado de Caxa vender por Wallapop las piezas de un ordenador antiguo de la empresa, descartado ya para su uso? ¿En este caso habría un delito de malversación? En este caso, vamos a ver, desde luego no sé para mí, pero desde luego para la Fiscalía Provincial de Valencia lo hay, porque en un tema en el que estamos teniendo personación, ellos sostienen que evidentemente no era de Caxa, un trabajador de otra empresa, o sea, que el hecho de que se iban a tirar unos ordenadores, este señor además era informático, los tenía allí y dijo, bueno, pues para que se tiren yo los vendo y me saco, aunque sea una cifra pírrica, con la mala suerte que fue descubierto y ahora tiene un procedimiento penal por malversación, por haberse apoderado de algo perteneciente al erario público, aunque fuera como en este caso, piezas de ordenador que estaban destinadas a chatarra. Igualmente tenemos un caso de un concejal en un ayuntamiento que no devolvió el móvil cuando terminó su mandato. Y también lo tenemos, ¿no, Jaume? Sí, es un terminal que a día de hoy ya no vale absolutamente nada porque es un tema muy antiguo, pero bueno, un poco lo que sostiene la Fiscalía es que, oiga, usted se ha aprovechado de su cargo para obtener un beneficio patrimonial, aunque sea pírrico, y que por lo tanto debe pagar por ello. Así que en esa batalla nos encontramos actualmente, con lo cual hay que tener mucho cuidado en que si se nos entrega algún tipo de material que se nos concede mientras estamos prestando nuestro desempeño profesional, luego hay que devolverlo para evitar este tipo de problemas. Hay incluso algunas empresas que prevén la posibilidad que dicen, oiga, si usted se quiere quedar, usted ya no es concejal, si se quiere quedar con el terminal, pague X dinero y se lo queda. ¿Alguna duda? Vale. Pues bueno, el delito contra el acoso sexual, aquí básicamente lo que podemos decir es que, como he explicado antes, el legislador ha dado un paso adelante en una materia que sin duda había una exigencia social por parte de que se regulara, porque es evidente que es un problema que de forma recurrente sufre nuestra sociedad, ya sea en los ámbitos laborales, en los ámbitos universitarios, docentes o donde haya fuera, y es cuando alguien normalmente aprovecha una posición jerárquica superior de dominación para, a través de la misma, generar un marco intimidatorio y hostil que acabe desembocando en actos de contenido sexual hacia un tercero. Antes he contado un ejemplo que desde luego para mí es muy vergonzoso porque ha tenido lugar, al parecer, en mi gremio, en el de la abogacía, y es que
Tuvimos conocimiento el otro día de que en la cena de Navidad de un colegio de abogados, afortunadamente que no fue el nuestro, no fue el de Valencia, un abogado abusó o tuvo unos comportamientos de índole sexual inapropiados con otra abogada y había habido un escándalo porque el colegio de abogados, cuando se enteró del tema, en vez de poner en marcha algún tipo de protocolo o de poner incluso en conocimiento de las autoridades lo que había sucedido, remitió a las partes a hacer una mediación, que es una cosa que no vale absolutamente para nada y que además, pues desde luego en un delito así no vale para nada y que me resulta absolutamente descabellado. Entonces, lo que habría que haber hecho, si es en el marco de otra empresa, o bien ponerlo en conocimiento de la empresa, ya sea directamente o a través del buzón de denuncias. Quiere decir que incluso si se demostrara, de hecho es lo que se está intentando, o lo que me consta que se está intentando hacer con este colegio de abogados, que ellos no solo no ayudaron a la denunciante o no intentaron averiguar qué había pasado, sino que intentaron taparlo, la responsabilidad podría incluso alcanzar a la empresa por no actuar como es debido y no poner los métodos necesarios para evitar este tipo de conductas. Y ahí el caso al que nos estamos refiriendo, un directivo de la empresa promete un ascenso y para ello le exige favores sexuales a su empleada. ¿Podría tener algún tipo de responsabilidad penal la empresa? Pues llegado el caso, sí, claro. Y además, este supuesto que hemos puesto está basado en un tema que, bueno, en una empresa pública valenciana hace unos 10 o 15 años sucedió con bastante bombo mediático porque fue un tema muy desagradable y en el que se destapó a través de terceros porque la empresa en sí no hizo absolutamente nada para perseguirlo. En el caso de Caxa no tendría, porque nosotros tenemos el protocolo de acoso y estamos hoy aquí, entre otras cosas, para evitarlo, ¿vale? Entonces, salvo que los que estamos implicados, yo en mi pequeña parte en esto, no hiciéramos nuestro trabajo, que entonces sí. Pero Sí, no me cabe duda. También es verdad que es un tema antiguo. El tema de la empresa pública es un tema antiguo. A día de hoy hay mucha más conciencia social con este tipo de cosas. Lo que clama al cielo es el asunto del colegio de abogados que he contado anteriormente, que a mí como abogado me toca especialmente las narices hablando mal porque dices, ostras, en casa de herrero, cuchillo de palo. Nosotros precisamente que tendríamos que estar pues concienciados de todo este tipo de temas es precisamente donde ves que no se hace absolutamente nada. Y antes ha salido la segunda pregunta que pone, ¿y el directivo? Claramente ya has dicho que sí, pero ahora es, ¿y nosotros si estamos cerca, lo sabemos, lo intuimos, lo escuchamos? ¿Qué pasaría? Nosotros, en primer lugar, tendremos una obligación, yo creo que con independencia de lo que diga el Código Penal, primero como ciudadanos, a este tipo de conductas yo creo que a perseguirlas o a denunciarlas. Pero en segundo lugar, como he comentado anteriormente, no sea a efectos penales lo que habría que estar como siempre a la casuística, pero desde luego a efectos de régimen disciplinario de la empresa estoy seguro que podríamos incurrir en responsabilidades. En nuestro código de conducta está. Sí. Por eso digo que evidentemente ahí hay que actuar sí o sí, porque desde luego en un último, como he comentado antes, para que acabe involucrando a la empresa, desde luego tendría que haber conocimiento de que la empresa ha tenido conocimiento y no ha hecho absolutamente nada, que ya sé que aquí no pasaría. Puede ocurrir, pero que estamos aquí para que no ocurra. Tampoco somos los mejores del mundo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Hola. Si el acoso se produce en la intimidad y no hay testigos, ¿cómo puedo demostrar que me están acosando? Pues es una buena pregunta. Vamos a ver. Esto entronca directamente con todos los delitos que se cometen
como dice el Tribunal Supremo, en la clandestinidad. Es decir, si es una cosa que ha pasado, pero ya no te digo un acoso, cualquier otro delito, en una situación de intimidad en la que solo estábamos dos personas, siempre va a ser la palabra de uno para el otro, contra la del otro. Entonces, ahí lo que tienes para demostrarlo es, si no hay un medio objetivo de prueba, es tu palabra. ¿Y qué se intenta en los tribunales? Pues buscar circunstancias periféricas que puedan concurrir al caso para ver quién es el que está diciendo la verdad. Es decir, oye, pues esta persona que lo ha denunciado aquí se lo contó a alguien, nada más sucedió, no sé, por decirte algún ejemplo. Pero es complicado. Luego se va pues también a informes forenses, a ver si esta persona tiene algún tipo de secuela o de sintomatología, como los que tiene la gente que ha sufrido este tipo de conductas y demás. Estas cosas son complicadas porque siempre entran en colusión dos cosas, que es el derecho los derechos de la víctima como denunciante y la presunción de inocencia, que evidentemente cuando los hechos se han producido en la intimidad, pues, adquiere, si cabe, mayor relevancia, porque es más difícil, ¿verdad?, que haya... que evidentemente no hay testigos, no hay un vídeo, no hay un nada. ¿Alguna otra duda? En la otra sesión han sido más participativos y van a sacar mejor nota que vosotros. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.